Hoy vamos a mirar, voy a compartir la pantalla y los temas para el día de hoy son, algunos ya los hemos visto, como las funciones contar.si, sumar.si, y vamos a trabajar con otra que es promedio.si y a llevar esas funciones a un uso mucho más, digamos, puntual, es decir, con muchas más condiciones. Eso lo vamos a ver en el transcurso de los ejercicios. Entonces vamos a mirar también la función contar.blanco, sumar.si conjunto, contar.si conjunto, promedio.si.conjunto y una última función que se llama suma producto. Para iniciar vamos a desarrollar el ejercicio que se llama zonas, donde tengo una tabla que está registrado unas zonas, una categoría, es decir, como una descripción y un precio. Tengo un cuadro resumen para llenar donde está cuenta, suma y promedio. Y el enunciado me dice que el almacén Alemar requiere de su ayuda para presentar el cuadro resumen teniendo presente la zona centro. Es decir, que yo voy a contar cuántos registros de la zona centro 2 hay, cuánto suman los precios de esa zona y el promedio. Entonces, fíjense que tengo una condición. ¿Cuál es la condición aquí? Que sean de centro 2. Es decir, que debo utilizar la función contar, pero como tengo una condición, me toca utilizar la función contar.si. ¿Por qué? Porque cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Recordemos entonces, la función tiene dos argumentos, uno que es el rango y otro que es el criterio. Recordemos también que el criterio debe estar incluido dentro del rango. Entonces, como me están pidiendo de la zona centro 2, pues el rango va a ser todo el registro de las zonas. ¿Cuál es el criterio? Entonces, que sea de centro 2. Le doy a aceptar y él ya me hace la cuenta de cuántos datos hay con ese criterio que yo le di. Con la suma, entonces sumar.si, el rango, entonces vuelvo y selecciono los datos, el criterio que me están pidiendo que sea de centro 2, y cuál es el rango que voy a sumar, entonces el de los precios. Le doy a aceptar y ya me coloca la suma de esos 5 datos que coinciden con el criterio que me están pidiendo. Y para el promedio, pues será la función promedio.si. Vamos a buscarla acá. Me pide el rango. Vuelvo y selecciono. Escribo el criterio, que sea centro 2. Y escojo el rango donde están los precios para que me calcule el promedio. Entonces verifiquemos a ver si es cierto. ¿Cuántos de la zona centro 2 hay en mi listado? Entonces acá tengo 1, lo voy a poner en amarillo. Tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5. Efectivamente, la condición de la cuenta se da. Ahora, si yo hago la suma de solo esos valores, pues muy seguramente me va a dar el valor que tengo acá. Lo voy a hacer de manera manual, es decir, este valor más este valor más este otro, este más este de acá.
Y como pueden ver, efectivamente dio el mismo resultado. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí de estas funciones que ya era como recordar un poco? Bien, gracias, Fabián. Ahora, ¿qué ocurre si no solo me ponen una condición, sino que me ponen más de una? Es decir, en el siguiente ejercicio que se llama zona llave, está el mismo cuadrito de zona, de categoría y de precio. El mismo cuadro resumen, pero ahora me están pidiendo que sea de zona centro 2 y además que sea de llave plana. Es decir, tengo dos condiciones para realizar ese cuadro resumen. Entonces aquí ya no podré utilizar solo la función contar.fi, sino que tengo que utilizar, en este caso, la función contar.si.conjunto, porque dice que cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Aquí ya tenemos dos condiciones o dos criterios, por eso nos toca utilizar esta función. ¿Cómo opera? Entonces me dice rango de criterios 1. ¿Cuál es nuestro primer criterio? Que sea de centro 2. Entonces vengo y selecciono el rango y en criterio 1 coloco centro 2. Para el rango del segundo criterio, fíjense que él automáticamente va abriendo las posibilidades. Me están diciendo que sea de llave plana y llave plana está en la categoría, entonces selecciono el rango de categoría y escribo el criterio, llave plana. Recuerden que Excel no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, pero sí entre ortografía. Entonces ya tengo las dos condiciones. Si tuviese más, pues aquí él me va abriendo para el rango de criterios 3 y así sucesivamente. No tengo más, le doy a aceptar. Entonces él me dice que hay dos datos que cumplen con esas condiciones, que sea de centro 2 y además que sea de llave plana. Muy bien. Para la suma, entonces utilizamos la función sumar.si, vamos a ver dónde está, sumar.si.conjunto. Aquí lo primero que me pide es el rango de suma. Entonces selecciono los precios que son los que voy a sumar. Luego abre las opciones para los rangos. Entonces para el criterio 1, el rango y el dato del criterio 1, centro 2. El rango para el criterio 2, entonces en categoría y que sea de llave plana. Le doy a aceptar y ya él me hace la suma de los datos que cumplen con los dos criterios. ¿Y cómo será el promedio? Entonces el promedio es promedio.si.conjunto. ¿Cuál es el rango para calcular el promedio? Entonces el del precio. El rango para el primer criterio. El criterio. El rango para el segundo criterio. Y acá que sea de llave plana. Entonces, este es el resultado del cuadro resumen. Verifiquemos como hicimos con el ejercicio anterior. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4 y aquí hay 5 de centro 2. Miremos cuáles son los que coinciden con llave plana. Aquí encuentro uno, voy a ponerlo de otro color.
Aquí este es centro 2, pero es tuerca, no me sirve. Este es centro 2, pero llave estrella, no me sirve. Aquí encuentro otro de llave plana. Y el último es de llave estrella. Entonces, fíjense que son solo dos los que están cumpliendo las dos condiciones, que sea de centro 2 y además que sea de llave plana. ¿Cuánto me suma esto? Entonces, ¿qué debo sumar? Solo este valor más este valor, que son los que cumplen las dos condiciones. ¿Cuál es el promedio? Entonces, recordemos la función promedio. Y tendría que tomar el promedio de este número y el promedio de este número. Y ese es el resultado, si lo hiciera de forma manual. Pero para eso existen las funciones de sumar punto sí punto conjunto y promedio punto sí punto conjunto. ¿Es clara las funciones? ¿Alguna pregunta? Bien, en este momento voy a tomar asistencia. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, continuemos. Voy a quitarles los colores que le coloqué a las celdas. Y hay una función que está también por ahí, dentro de las que tenemos para el día de hoy, y se llama la función contar punto blanco. ¿Esa función en qué consiste? Vamos a llamarla por acá contar punto blanco. Dice que cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Entonces, si yo en primer momento escojo este rango nomás, pues él me dice que hay una celda vacía. Pero si yo amplío el rango, es decir, tomo toda la tablita, entonces él va a identificar cuántas celdas en blanco hay en toda la tabla. Entonces, esta función lo que hace es eso, determinar en el rango que usted le dé cuántas celdas están sin datos, están en blanco. Esa función también es muy importante cuando usted tiene tablas muy grandes que a veces por olvido, por rapidez, no ha hecho registros y puede determinar si es que tiene celdas que no hayan diligenciado. Entonces, por eso es importante que la tengan presente. Muy bien. Y el último tema es la función suma producto, que lo que hace es ahorrarme un poco de tiempo en ejercicios como esto. Por ejemplo, aquí tengo unos productos, tengo un sector, tengo un mes y cantidad y precio. ¿Cómo hago para calcular aquí el total? En condiciones normales, ¿se acuerdan qué operación debo hacer? ¿No se acuerdan qué operación debo hacer aquí para calcular el total? Precio por cantidad. Muy bien. Cantidad por precio. Acuérdense que el orden de los factores en la multiplicación no altera el producto. Entonces es igual a cantidad por precio o precio por cantidad. Muy bien. Arrastro y obtengo el total para cada producto. Pero si me dijeran el total de las ventas, entonces aquí, ¿qué tendría que hacer? Una autosuma
de todos estos valores. Y este sería el resultado. Pero aquí he tenido que hacer primero una multiplicación y luego una suma. Con esta función suma producto, que está por acá, lo que hace es devolver la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Es decir, en la matriz 1 yo selecciono el rango de cantidad, en la matriz 2 selecciono el rango del precio y ya. Eso es todo lo que tengo que hacer, porque él lo que hace es sumar la multiplicación que hace entre los rangos. Entonces, recordemos que dice la función, dice, devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Entonces, con esta función, pues ya me estoy obviando un paso y simplemente selecciono los rangos y ya él me hace la suma de esa multiplicación de esos rangos. Muy bien. Entonces, como ven, esos son todos los temas que tenemos para el día de hoy. Ya los mencionamos, hicimos todos los ejercicios. Y con esto estaríamos cerrando el tema de Excel. Hay un ejercicio que quiero que lo miremos. Es de los que ya hemos trabajado, pero quizás quiero recordarlo. Aquí, en esta tabla, tengo una referencia, una descripción, un tipo de producto y unas ventas. Miremos en la descripción, por ejemplo, acá el tema del jarabe. Jarabe dice, jarabe, dispense 1, dispense 2, dispense 3, dispense 4. En el vinagre tengo vinagre blanco, vinagre tinto, lo mismo en la cerveza, en las Coca-Colas. Es decir, todas las referencias no son de un solo producto. Entonces aquí me están pidiendo que determine las ventas de pollo en base al texto pollo. Es decir, todo lo que contenga la palabra pollo, que determine las ventas. Entonces, ¿qué función debo utilizar ahí? De acuerdo a lo que vimos hoy. ¿Cuál función creen ustedes que debo utilizar ahí? Un sumar punto sí. Muy bien, Carolina. Vamos a plantearla acá, donde va la respuesta. Entonces, Carolina nos dice que un sumar punto sí. El rango, entonces es donde esté toda la palabra apoyo, es decir, todo este rango desde aquí, todo este rango desde aquí, que es una lista bastante larga. Hasta aquí. ¿Y cómo escribo el criterio, Carolina? Para que me aparezca toda la suma de los que tienen pollo. ¿Quién le ayuda a Carolina? Y me dicen que coloque pollo e interrogación. Vamos a mirar. ¿Y cuál sería el rango de suma? Entonces, el rango de suma, pues yo ya sé que está en la columna D. Entonces, es desde D3 hasta D302. Vamos a mirar. Y aquí me dice que hay 0. Alguien me dice que solo pollo. Entonces voy a quitarle el signo de interrogación y dejo solo pollo.
También me dice que hay 0. Carolina me dice que sin el signo, ya lo hice. Acuérdense de los comodines, ¿se acuerdan? Que le doy el espacio y el asterisco para decir que va la palabra pollo y que de ahí en adelante no me interesa qué palabra va. Entonces, cuando yo le dé a aceptar, ahora sí me está colocando la suma de todas las ventas que tienen que ver con la palabra pollo. Entonces, ¿cómo es? Cojo el rango donde están las descripciones y en el criterio escribo la palabra pollo, espacio y el asterisco para el comodín. Miremos por qué la lista. Aquí tengo un pollo, pero miren, ese pollo tiene, después de la palabra pollo, tiene el espacio y tiene otras palabras. ¿Sí? Miremos otro pollo por acá. Aquí hay otro pollo que es brasa mar y este es pollo brasa sin. ¿Será que no hay más pollos en esta lista? Imagínense si tuviera que hacer esto manual, pollo parrillero. Aquí hay otro pollo marinado. Creo que no hay, sí, aquí hay 2 pollos, con menudencia y sin menudencia. Aquí hay más pollos, más referencias de pollo. Como ven, la lista es bastante larga y esto me tomaría mucho tiempo el estar buscando y luego sumando y luego verificando. Entonces, para eso existen ese tipo de funciones, para que nuestro trabajo sea mucho más ágil, mucho más rápido y mucho más preciso. Entonces, les quería recordar esto porque dije seguramente no se van a acordar del tema de los comodines y este ejercicio les puede generar dificultad y solo es por la forma en que escriben el criterio. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Aquí hay varios ejercicios para que ustedes practiquen. La verdad no son tantos como se cree y son de estos temas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algún comentario? Muy bien. Entonces, nos veríamos el viernes. El viernes vamos a trabajar PowerPoint. Yo sé que ustedes saben hacer presentaciones y presentaciones muy buenas, pero aquí quiero darles recomendaciones de cómo utilizar PowerPoint para presentaciones profesionales, ejecutivas, que, que les permitan a ustedes hacer unas muy buenas sustentaciones y terminar con esa herramienta ofimática. Muchas gracias para cada uno de ustedes, un abrazo, por favor cuídense mucho y estoy pendiente a cualquier inquietud que tengan. Voy a tomar la asistencia en este momento y entonces voy a dejar de compartir y les deseo un feliz día. Gracias a cada uno de ustedes.